hecho, ahora lo vamos a hablar con el invitado, pero es un disco que influyó muchísimo en la historia de la música rock nacional. Hasta el día de hoy, de hecho hace muy pocos años, desde Radio Universidad de La Plata se generó un tributo con bandas indies e independientes o que están fuera del mainstream, que es realmente muy interesante para ver cómo un disco que se hizo 30 y pico de años atrás, el día de hoy, cuando digo hoy no digo el 2018, sino los últimos 5, 6, 10 años, todavía hay bandas que lo escuchan y sienten influencia por ese disco. Ni hablar del arte, por eso queremos hablar con Rocambole, que está del otro lado. Rocambole, ¿cómo andás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan por ahí? ¿Bien? Bien, ¿y vos? Tranquilo por aquí. ¿Qué te pasa a vos cuando ves por la calle tantos pibes con tu arte? Y bueno, se sienten como emociones encontradas, porque por un lado, como todo realizador, siento una especie de orgullo de a lo mejor haber diseñado algo en algún momento y que ese diseño se apropie la gente, que lo quiera, que se lo estampe en una remera, e incluso lo más aterrador para mí es que se lo ponga en la piel, ¿no? Que se lo tatúe. Claro, porque además ponértelo en la piel es para toda la vida. Claro, me da una especie así como de satisfacción mezclada con miedo, no sé bien cómo ponerme. ¿Te pasa por la calle la gente te reconoce? Sí, a los que me conocen sí, algunos sí. Porque no es lo mismo que el músico, que lo ven tocar. Claro, no es lo mismo, pero sí, yo vivo en la ciudad de La Plata y obviamente La Plata es como un pueblo, entonces todo el mundo se conoce y bueno, mucha gente me saluda, sí. Cuando te fueron con la propuesta de Octubre, imagino que escuchaste las canciones o a lo mejor viste el proceso de producción de Octubre. ¿Vos ya te ibas imaginando lo que querías para la tapa del disco? No, para nada, porque el proceso no era como se imaginan la mayoría. A ver cómo te lo explico. Yo nunca ilustré nada, o sea, viste, yo no escuchaba un disco y después hago una ilustración, ni nadie me lo propuso. Es como que nos juntábamos una gente que tenía que ver con los redondos, que eran los músicos, más otra gente que amiga, cercana, y nos proponíamos quizás armar algo. En el caso de Octubre, la idea surgió porque unos cuantos fuimos en esa época al Luna Park, donde se presentaba un espectáculo insólito. Venía el coro del Ejército Rojo de Moscú, sí, y daban una presentación. Entonces creo que fuimos Sky, Paul y yo, y me parece que Carlito también, y fuimos a ver el coro, y resulta que vimos un coro impresionante, todo de hombres, y todos con voces graves. Entonces retumbaba el Luna Park con esas voces tan graves. Entonces cuando volvimos empezamos a empezar a pensar en hacer algo al respecto, alguna idea, algún guión. En general, tanto con Los Redondos como con un grupo muy anterior que fue la Cofradía de la Flor Solar, yo me juntaba con músicos, con artistas, con poetas y decidíamos desarrollar una obra que estuviera, digamos, parada sobre 3 patas, que fueran la música por un lado, la poesía por el otro, sí, y el arte plástico. Pero no era que una ilustraba a otra, o sea, no era que de repente yo hacía un dibujo y venía, por ejemplo, Sky y hacía una música con respecto al dibujo. Claro. Ni que hacía un poema alrededor de una música. No, eran 3 cosas diferentes en principio que después se juntaban, que tenían un motivo común, un concepto común. Claro. O sea, nos juntamos en esa época para hacer un concepto alrededor de homenajear a las revoluciones en el mundo que habían sido protagonizadas por los de abajo contra los de arriba. Claro. Nos empezamos a ver en la historia que estaba la Revolución Francesa, que estaba la Revolución Rusa, que estaba la Revolución de los Gladiadores, de Espartaco, bueno, todo eso. Entonces, bueno, era como una idea global de la cosa. Entonces cada cual se puso a trabajar en lo que sabía hacer. Claro, qué loco es, porque con el paso del tiempo hay millones de interpretaciones y millones de imaginaciones sobre cómo es el proceso creativo en el armado de un disco que a priori
No, que a priori no, que en un futuro lo vemos muy concreto. Hoy escuchamos las canciones y vemos la tapa y podemos llegar a pensar que se juntaron a armarlo, bueno, y charlando, por eso es interesante charlar con vos, para que nos cuentes y desasnarnos sobre eso. Es un disco, vos ves la tapa y es oscura, remite a una crisis que puede conllevar a una revolución. Después escuchar la música y es concretamente oscura, no es un disco para andar celebrando. No, en ese momento sorprendió bastante este disco, me acuerdo, porque estábamos en plena primavera democrática. Claro. Era el gobierno de Alfonsín, que venía después de un periodo realmente negro y oscuro, que fue el de la dictadura. Sí. Entonces, en general, lo que había en la escena rockera y musical en ese momento eran grupos, a lo mejor estaban los Twists, o Sumo, por ejemplo, en ese momento hacía reggae. Claro. Bueno, estaban los Virus, Soda Stereo empezaba también. Viudas e hijas de rock and roll, todo para arriba. Claro, entonces era todo así para arriba, y de repente aparece ese disco bastante oscuro, no solo por la tapa, sino también por el concepto que traía, que arrastraba, ¿no es cierto?, a través de las líneas poéticas y a través de una música así como que era como de himno, como de marcha. Sí, y en algún punto, mirá, ya que decís lo de la poética, en algún punto también hasta futurista. En Nadie va a escuchar tu remera, escribe: el tic nunca alcanza al tac, todo es efímero, y tranquilamente eso se puede trasladar al 2018, a hoy, a cómo se vive hoy. Sí. No, Carlos me parece que es uno de los escritores, poetas más importantes que ha dado en los últimos tiempos la literatura argentina. Vos sabés que hace muy poquito vi un vinilo original y el sobre interno, o sea, lo que hay adentro, lo puse a trasluz y vi que eran unas hojas Rivadavia. Yo no sé si es casualidad o lo hicieron, lo imprimieron sobre hojas Rivadavia. Así es. ¿Qué? Pero es raro eso, porque supongo encima que era caro una hoja Rivadavia en esa época. Claro, pero no, digamos que la matriz original fue hecha, a lo mejor como collage, ¿no es cierto? Entonces, después todo eso se quedaba traducido en la impresión final. Claro. Si te dan a elegir de tu obra vinculada al rock, ¿no? Si te dan a elegir las 5 cosas más representativas o las 5 cosas que más te gustaron hacer, ¿entra octubre? Sí, por supuesto, porque realmente al así pasado el tiempo, no en su momento, por supuesto, pero pasado el tiempo es como que ha dado inmensas satisfacciones a los músicos, al que escribió la poética como Solari, y a mí mismo por el hecho de la aceptación de la gráfica. Es como que uno lo ha llenado finalmente de orgullo, a pesar de que en general, viste, tanto los músicos como a lo mejor la mayoría de los artistas tratan de, digamos, pasar por sobre lo pasado y hacer cosas nuevas y darle mayor importancia a lo que hacen en la actualidad. Sí. Pero de todas maneras ese disco, por el anclaje que tuvo, incluso mucho más tarde, es realmente una cosa que uno se siente como esplendoroso por haber logrado participar de eso, aunque sea en una parte. Exacto. Ricardo, te mandamos un abrazo grande. Igualmente, muchas gracias. Les mando un saludo y también un abrazo a toda la audiencia. Era Rocambole, artista plástico, dibujante, bueno, todos saben, o la mayoría de la gente que escucha rock sabe quién es Rocambole. Es el autor de todas las tapas de los discos de Los Redonditos de Ricota, y particularmente hoy estábamos hablando de Octubre, que salió en el año 1986, un 4 de octubre, y hoy se cumplen 32 años de ese disco.